En estos momentos inicia la última presentación del turno matutino de nuestro último día de la segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Por lo tanto, acérquense ya sea al foro Petates o alguna de las sillas dispuestas para la audiencia. ¿En qué consiste este último evento del turno matutino del último día? En la presentación y charla correspondiente de dos libros muy interesantes. Por un lado, Chavorrucos de Fresa y Chocolate, y por el otro, Tiempos, cada segundo es un verdugo. Ambos escritos por nuestro invitado, que es Ricardo Rodríguez Navarrete, a quien les pido recibamos con un fuerte aplauso, como se lo merece por habernos visitado el día de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo. ¿Y qué te parece si en primera instancia te presento, para quienes no te conozcan? Uno ya tuvo el honor de conocerte, de leer tu obra, pero bueno, para aquellos que no conozcan a nuestro invitado, leo una pequeña reseña sobre su obra y vida. El profesor Ricardo Rodríguez Navarrete es arquitecto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, es docente de educación media superior, colega, en el área de las matemáticas. Ahí está, si tienen fallas en matemáticas acabando la charla, pueden consultar aquí al arquitecto. Desde muy joven sintió la necesidad de escribir para entender el pensamiento emergente del suspenso y la ficción. En 2017 funda la editorial independiente Enequén, con la clara idea de fomentar la lectura y consolidarse como tallerista y conferencista en lo que ha sido su pasión, las letras y los números. Además de ser editor de diferentes antologías y libros de esta misma casa editorial. Escritor de cuentos matemáticos con el objetivo de dejar un aprendizaje significativo en sus materias de cálculo diferencial y trigonometría. Están zumbando los oídos de varios estudiantes porque ahorita justamente recuerdan sus clases de quinto semestre. Dando a conocer Buffet de Cuentos Matemáticos 1 y 2, exponiendo las ciencias exactas a través del terror y el misterio. En el 2022 nos muestra uno de sus libros, que es justamente del que vamos a hablar, que es Chavorrucos de Fresa y Chocolate, el cual nos recapitula el paso de los años a través de los objetos y circunstancias, con su ya conocido toque de realismo mágico y suspenso. Para que vean que nuestro invitado no es cualquier invitado, les comparto que se ha presentado en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, así como en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Dando a conocer con ello, dando también talleres de escritura creativa y su forma peculiar de ver las letras. También es locutor de radio en el programa de Letras y Otros Vicios, que aquí nota al pie de página. Yo ya tuve el honor de ser parte de ese programa, entonces búsquenlo si quieren saber vericuetos de quién les está hablando y conocer el trabajo como locutor de nuestro invitado, pueden acercarse. Y justamente nuestro invitado ha incursionado en distintas revistas nacionales e internacionales, hablando del aprendizaje como factor esencial en el entendimiento humano, así como su vasta carrera con certificaciones y diplomados en el quehacer literario. Ricardo, infinitas gracias por haber aceptado la invitación a participar en esta segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, al contrario, gracias por la invitación. Es todo un honor compartir con los chicos. No había venido por acá, o más bien había venido por fuera, pero no había tenido el gusto de estar aquí. Gracias, de verdad. No, al contrario, infinitas gracias a ti, Ricardo. ¿Y qué te parece si damos inicio a esta charla, a esta breve charla y acercamiento a tus dos obras publicadas? Por un lado, Chavorrucos de Fresa y Chocolate, y por el otro lado, Tiempos, cada segundo es un verdugo. Hablemos del primero, Chavorrucos de Fresa y Chocolate. Texto que para aquellos que somos chavorrucos, sí, nos llega en un importante porcentaje. ¿Por qué? Porque a lo largo de los relatos, que tienen un hilo conductor de el enamoramiento muy ad hoc con los adolescentes, pero teniendo como telón de fondo ciertos referentes de la cultura pop, de los nacidos
entre los 80s y tal vez principios de los 90. Nos formamos nuestro carácter, formamos nuestra forma de pensamiento y de modus vivendi, escuchando ciertos grupos, percibiendo y concibiendo la vida producto de las influencias del entorno. Pero muchos de los aquí presentes no han tenido la fortuna de leer Chavorrucos. Entonces, ¿qué te parece si de viva voz nos aproximas a de qué va Chavorrucos de fresa y chocolate? Claro, mira, Chavorrucos es precisamente, sale de una reunión, una fiesta de amigos, de esas fiestas que a veces tenemos en donde de repente ya las cervezas, esa cuestión romántica de lo que vivimos, de lo que alguna vez pasó. Y fíjate que en ese entonces estábamos ya en pandemia, de hecho es un libro que se escribe en pandemia completamente, y recuerdo que estábamos precisamente en una fiesta y un amigo empieza a platicar de todas estas historias que vivimos en la secundaria, en la preparatoria, y que crees que se tornó algo hasta nostálgico, porque yo veía sus lágrimas inclusive, ¿no? Las preguntas eran, oye, ¿y qué habrá pasado con María de tercero B? ¿Se habrá casado con el de quinto? Es que andaba con un chavo más grande, ¿sí se acuerdan? Sí. Oye, y fíjate que yo me enteré que falleció Pedrito, que le dio por ahí una mala enfermedad, vamos a decirlo. Y ahí empezó como mi idea de crear Chavorrucos de fresa y chocolate. Chavorrucos es un libro súper nostálgico, es un libro romántico, pero siempre siguiendo la línea que a mí siempre me ha gustado mucho del suspenso y ficción, inclusive hasta terror, si es que lo pudiéramos permitir de esa manera, porque Chavorrucos nos va explicando la vida de Moisés. Moisés empieza a relatar su vida desde que era un niño. Sin embargo, Moisés tiene ciertas circunstancias un poco extrañas, porque de repente empieza a ver fantasmas, se acuerda de cierta novia y al parecer era como a lo mejor una novia. No sé si nos ha pasado, nosotros ya estamos un poquito ya chavorruqueando más para allá que para acá, pero los chicos que a lo mejor están aquí, que nos pueden escuchar, pues a lo mejor se han enamorado alguna vez y todavía hay recuerdos, ¿no?, de esos noviazgos, de esas historias, de a lo mejor pensar, ¿y qué habrá pasado con mi novia de primaria, de secundaria? Y así es como pasa con Moisés. Moisés empieza a escribir, prácticamente a relatar lo que pasó en su infancia, madurez, vamos a decirlo, de esas primeras veces que empieza a salir con amigos, de esas primeras veces que se enamora. Moisés es un enamoradizo, entonces de repente empieza a tener muchos fantasmas porque tiene varias circunstancias, pero fíjate, Leonel, que algo que quise hacer como tal en el libro es que no solamente Moisés nos platicara su vida, ¿no? Porque estás de acuerdo que una cosa es que tú platiques tu vida y otra cosa es que la gente platique lo que pasó. Entonces podemos escuchar, leer obviamente qué pasó con las chicas que enamoró como tal Moisés, y obviamente llega una parte ya madura. Me gusta como redactar esa parte porque se lo platico mucho a los chicos. Antes no había internet. Antes, si querías comunicarte con alguien, pues era hablarle a su casa y a ver si estaba, ¿no? O sea, nada de estar cargando celulares. Tenías que aprenderte los números de a cajón porque si no. Tenías que hacer una fila para poder hablar por teléfono. En fin, la música, vamos, siempre he tenido respeto por la música que hay actualmente, pero la neta, la música que antes había no tenía mamá. O sea, era sin precedentes. Entonces Moisés nos empieza a redactar toda esta parte de música. Pongo mucha música mexicana en cuanto a rock. Caifanes, Soda Stereo, que no es mexicano, pero que también incursionó mucho aquí en México. Entonces prácticamente Chavorrucos es un libro que nos empieza a redactar todo lo que vivió obviamente Moisés a través de los 80s, 90s, 2000, ¿no? ¿Y qué crees? Que es un libro muy resiliente porque al final quise poner esta parte que todos hemos vivido, seguramente vamos a vivir, que hay días buenos y hay días malos. Hay días que andas muy arriba, hay días que andas muy abajo, pero la intención del libro es como esta finalidad de poder extender la mano y decirle a la gente a cualquier edad que no importa la edad que tengamos, siempre va a haber algo por qué soñar, por qué aprender, por qué salir a la calle, por qué sonreír. Hay mucha gente que quisiera estar aquí, la pandemia nos lo demostró, hay mucha gente que se fue, queridos, ajenos, pero precisamente Chavorrucos redacta toda esta parte del amor entre los 80s, 90s, cómo te conectabas a internet cuando empezaba el internet. Moisés redacta prácticamente qué onda con el internet cuando se oía un ruido ahí medio extraño para poder conectarse. Y bueno, siempre he aplicado al suspenso y ficción, que es una línea que siempre me ha gustado mucho y que en mi narrativa pues, ha tenido este hilo conductual.
Y estoy totalmente de acuerdo y te agradezco infinitamente porque creo que has sintetizado de muy buena manera lo que implica chavorrucos. Tal vez ustedes no se sienten identificados porque ustedes son chavos, pero aquellos que ya pasamos del tercer piso, comenzamos a ver con nostalgia esto y creo que esa es la palabra clave. Si a mí alguien me preguntara cómo puedes sintetizar chavorrucos de fresa y chocolate, es justamente eso, la nostalgia, porque justamente esta historia del protagonista Moisés es haciendo un poco la relación con los términos literarios, sería como una novela de formación. Es como Moisés va consolidando su personalidad a través de ciertas experiencias, ciertas vivencias que, insisto, los que ya cruzamos el umbral de los más allá de los 30 años y sí vivimos estas experiencias, justamente de aprenderse los teléfonos. Hoy lo vivo con mis estudiantes cuando hay una emergencia o algo y es, vamos a hablar a tu casa, dime cuál es tu número, permítanme. Y tienen que sacar a fuerza su celular y ver la agenda, cuando para nuestra generación era de memoria o, en el mejor de los casos, sacar la agenda escrita, ¿no? Que hasta era ahí, que tenía imán y demás, y sacar la agenda y para anotar. Y el reto de hacer las llamadas a lo que ustedes ahora llaman crush, ¿no? Que era llamar y rezar que no contestara el papá, porque a veces el papá era celoso, ¿no? Se encuentra Maribel y de repente que contestara el papá, ¿para qué la quiere? Y inventarte, es que hoy no fui a la escuela y le voy a pedir la tarea, y ¿qué intenciones tiene con mi hija, no? Y todo por llamada, o que te contestara el hermano mayor, y ese tipo de situaciones. Ese tipo de cosas ustedes ya no lo viven, ustedes hasta se pasan el pack por el WhatsApp, ¿no? Y sus padres ni se dan cuenta de lo que está aconteciendo en su andar. Nuestra generación, los nacidos en los 80 y que nos desarrollamos en los 90 y principios de los 2000, vivimos eso, justamente dedicar una canción. No sé si ustedes todavía dedican canciones o no en su generación, de decir, escuché esta canción y me hizo pensar en ti y compartirla, o plagiar la letra porque tal vez rezabas que no conocieran la canción y hacer tuya la letra y compartírsela o transcribirla a mano, no como ahora, cortar, pegar, darle formato o nada más copiar y mandárselo por WhatsApp. O esperar que la radio, ¿no? Que saliera la canción de la radio y de volada la empezabas a apuntar porque no había manera de buscarla en Google, ¿estás de acuerdo? ¿O te acuerdas cuando grabábamos con cassette de radio? Sí. Rezando de que no anunciara, ¿no? Que estabas escuchando el rock y de repente, órbita, ¿no? Órbita, si era rockero, ¿no? Órbita 105.7. Y tú, chin, ya la canción ya se arruinó porque era la parte de la letra que quería y tenían que anunciarla, ¿no? Así es. O Radioactivo, ¿no? Que esa es otra gran estación de radio que nuestra generación trascendió. Sí. Creo que aquí ya estoy viendo a varios chavorrucos porque comienzan a sentir, sí, Radioactivo, Olayo Rubio, Órbita, que ahora es Reactor, pero Reactor ya no es nada. La Pantera, que ya todavía, que lo que es ahorita 98.1, que siguen pasando música de los Beatles, Rolling Stone. Antes era prácticamente La Pantera. Sí. Estoy hablando de 1970 y algo por ahí. Sí, no digas eso. Sí, sí. Yo en los 70, mis padres ni se conocían, felizmente. Yo no soy tan chavorruco, pero es justamente eso, acercarnos a la historia de Moisés, y Moisés, desde mi perspectiva, es la voz de una generación justamente nacida en finales de los 70 y principios de los 80, o bien los que nacimos en los 80 y nos desarrollamos en los 90, y que siempre hacemos esa afirmación, en los 90 es la mejor música. Claro. Entonces, esa afirmación que obviamente van a decir, los Beatles y demás, y dices, sí, muy respetable, pero los que somos de esta generación dices, invaluable la música de los 90 y principios del siglo XXI, la música de los 2000, ¿no? Entonces yo podría hablar de Panda y ese boom del punk rock que a mí me marcó justamente la adolescencia, la edad que más o menos maneja Moisés, ¿no? Y hablar de Panda, División Minúscula, Finde y todos esos grupos que hoy en día algunos todavía siguen, otros ya no, otros ya se volvieron solistas, como mi amado Pepe Madero, José Madero. Sí, no. Entonces, no, de los grandes dolidos. ¿Qué te parece si para aproximar de mejor manera, chavorrucos, nos haces el favor, Ricardo, de leer un fragmento o un cuento completo de chavorrucos de fresa y chocolate? Claro que sí. Este cuento me trae a mí mucha nostalgia. Cuando yo empecé a crear chavorrucos, quería historias que realmente impactaran a la gente. Y la primer parte de Chavorrucos es una historia
Mi madre, para poder pagar la universidad, tenía que estar limpiando en un lugar clandestino, un hospital, y tenía que estar como limpiando, digamos, sangre y esa parte, y es mi primer acercamiento a lo que yo tengo como terror. Y bueno, todos los cuentos, fíjense que todos los cuentos tienen nombre de un olor. A mí me gustan mucho los olores. Y al principio iba a ponerle nombre de mujeres a cada capítulo, pero Jazmín García Vázquez, que estuvo aquí también, ella es mi correctora de estilo, y ella me sugirió que no le pusiera nombres de mujeres porque, pues ya saben, ¿no? Ahorita estamos en la época de cristal, y por qué le pusiste María, y por qué Ruth, y etcétera. Entonces lo que hicimos, o lo que me sugirió Jaz, fue ponerle nombres como tal de sabores, olores, y como a mí me gustan, me agradó mucho la idea. Con esto abre Chavorrucos, es un Moisés muy pequeño que empieza a describir ese momento y espero que les guste. Se llama Menta. En esta calle y peligrosa, mamá tomaba mi mano para cruzar el asfalto húmedo. Yo veía los carros circular. Las vacaciones parecían eternas. Me recuerdo saboreando una paleta de 2 sabores, fresa y chocolate. Un sabor en cada extremo. Muchas veces esta se me caía por la prisa de agarrar la mano de mamá y el temor de perderme en el trajín del metro Centro Médico. Íbamos con la doctora Susana a esa casa vieja y enorme donde el polvo olía a olvido y memorias sumergidas en victorias pasadas. Esa casa con grandes pasillos, que más bien era un hospital clandestino erigido sobre llantos de niños no nacidos. Paz era mi amiga, mi cómplice, la niña de los ojos azules con esas tiras de metal en los dientes, sonrisa olor a menta y esa bola de chicle que masticaba entre risas. A veces comíamos juntos los sábados, cuando mi mamá iba a hacer la limpieza en el hospital. Las paredes blancas llenas de sangre fueron ese toque de misterio que me llevó a pensar en lo sobrenatural, aunque tal palabra no existía en mi vocabulario infantil. En el fonógrafo viejo de la doctora Susana escuchaba: acuérdate de Acapulco, María bonita, María del alma. Interrumpido por el salto del acetato, que se detenía por lo sucio y desgastado que estaba. Mamá me vigilaba a lo lejos con su trapeador manchado de rojo y la apuración de irnos temprano para salir antes de que la lluvia cubriera toda la ciudad. Paz y yo dábamos vueltas en ese patio. Ella mantenía el equilibrio a pesar de los giros. En cambio, yo me mareaba y caía de bruces. Un chichón en la frente me recordaba que seguía vivo, no como aquellos que nos observaban en ese hospital. También jugábamos a las escondidillas y los fantasmas de los niños no nacidos se nos unían. En ocasiones oía sus risas o sus llantos. Creo que no sabían que eran transparentes. Su cuerpo frío y su voz ahogada. En los años 70 viajaba en el tiempo hasta donde estábamos, en esta dimensión llamada los 90. A veces creía ver a otros niños o los escuchaba detrás de mí, pero cuando volteaba descubría que estaba solo. Entonces Paz tomaba mi mano y un frío peculiar recorría mis dedos. Corríamos a ver el nacimiento enorme que decoraba el vestíbulo del segundo piso y soñábamos con la próxima Navidad, aunque aún era agosto. Los demás niños intentaban volar algún papalote pese al aire seco de la Ciudad de México, y las niñas más grandes bailaban al ritmo de Ven, claridad llega ya. A veces Paz permanecía inmóvil en algún rincón oscuro de la cocina, ese calabozo, olor a madera vieja y chiflón eterno. Ella lloraba junto a la estufa y atacada por la tristeza quizás me hacía promover que nunca dejaríamos de jugar, que seríamos amigos por siempre y jamás la dejaría sola en esta casa llena de recuerdos, en donde las voces se convertían en ecos del ayer y el futuro se sentía como minutos gastados. Una noche mamá y yo nos quedábamos debido a las lluvias de verano. Al parecer se había inundado el metro Indios Verdes o algo así, comentó Jairo, el hijo mayor de la doctora Susana. Esa noche no pudimos dormir. Las sábanas se sentían terrosas, un olor a podrido cubría el lugar. La luz roja de algún motel perturbaba nuestro sueño. Mamá me abrazaba y su calor me hacía sentir seguro. No tengas miedo, me decía mientras acariciaba mi cabello. El siguiente fin de semana noté muy callada Paz. Creí que estaba enojada conmigo porque no quise ir al quirófano e inventarnos que éramos los doctores exitosos. Ya me había aburrido ese cuento. Quizás estaba enferma. Ese día vi un poco de sangre en su vestido blanco con holanes rosas. Más tarde, mientras corría en los pasillos de aquel hospital donde la oscuridad abrazaba todo, vi a la doctora Susana bajar las escaleras de marfil, pero sus pies no tocaban el suelo, parecía flotar.
Como esos fantasmas de las caricaturas. Mi madre se acercó, yo quería explicarle lo que veía, pero ella ya parecía saberlo, decidí callar. Cada fin de semana le seguía insistiendo a mi mamá para que me llevara al hospital de la doctora Susana y poder jugar con paz. Ella me sumergía en cientos de preguntas y al final me decía, estás mal, allá no existe ninguna niña con ese nombre. Cuando comenzó diciembre no vi a mi amiga, nadie supo decirme dónde estaba o dónde había ido. Los demás hijos de la doctora Susana estaban desvelados, me parece que habían ido a una tardeada. Jairo escuchaba una y otra vez, 1000 campanas suenan en mi corazón. La cinta de su cassette se atoraba y metía un lápiz entre uno de los dos edificios para reacomodarla. Esa música me atrapaba, no sé, era algo como que se apoderaba de mis sentidos. De un momento a otro todo terminó. La canción continuaba sonando acompañada de varias luces color azul y rojo que se concentraban en aquel viejo edificio. Un policía sacó arrastrando del cabello a la doctora Susana. Ella lloraba y sus hijos le veían por última vez. Mamá me tomaba de la mano, váyanse chicos, aquí ya valió madre. Fue lo último que le escuché decir a la doctora. Corrimos hasta el metro, perdiéndonos entre las historias que se habían forjado en aquel lugar. No regresamos a ese hospital nunca, volví a ver los ojos azules de paz. Muchos años después recibimos la noticia de que la doctora Susana había muerto. Entonces mi madre me platicó de que desde los años 70 la doctora le ayudaba a pagar la universidad y a cambio ella le hacía la limpieza de ese hospital al clandestino. Al parecer la doctora practicaba algún tipo de magia negra que aprendió en su natal Cuba, por eso a veces se percibían cosas extrañas en ese lugar. Hasta la fecha, mamá sigue insistiendo en que nunca hubo una niña llamada Paz. Yo la recuerdo como mi primer amor. Dijiste la palabra cassette. De hecho, aquí está. Exactamente, en la portada es lo que iba justamente a mencionar. En la portada de Chavorrucos, de Fresa y Chocolate, hay la imagen de un cassette. Un cassette, ya sea el que usábamos como el mecanismo para grabar nosotros esa anécdota de la radio, de que podíamos apretar rec y play al mismo tiempo para poder grabar. Y así nosotros teníamos nuestra lista de ahora de Spotify, nuestro playlist, así podíamos ser. Cassette, y que el cassette se rompiera o se trabara, o tener que hacerlo con la pluma, o si se rompía la cinta, pegarlo con cinta adhesiva meticulosamente. Eso es lo que nos tocó a nosotros vivir en nuestra etapa de formación. Así es. Entonces, es algo totalmente encomiable. Entonces, la cordial invitación, comunidad del Colegio de Bachilleres, a que se acerquen a este libro que revela, aunque sus maestros no quieran aceptarlo, un poco de lo que ellos vivieron cuando teníamos su edad. Conozcan justamente qué vivíamos, cómo vivíamos, qué sentíamos, cuál era el contexto, ¿no? De ven claridad y comencé a bailar. Ya comenzamos a hacer, yo no sé bailar, pero la coreografía era obligatoria, ¿no? Que ellos eran como los Justin Bieber para muchos de esta generación. Oh, no, perdón. BTS, porque ya Justin Bieber ya es de otra generación, estos son los nuevos chavorrucos. Sí, no, BTS. Entonces, era la locura para las adolescencias de nuestra generación. Pero ahora pasemos a tu otra obra, si te parece. Claro. Hablemos de tiempos, cada segundo es un verdugo. Seguimos con este leitmotiv del tiempo, el paso del tiempo, pero ahora desde otro eje, desde otra perspectiva. ¿Qué te parece, Ricardo, si nos haces el favor de decirnos de qué va Tiempos? Cada segundo es un verdugo. ¿Cuál fue tu intención? ¿Cuáles son los mecanismos que ahora haces en tu más reciente libro? Claro, mira, me ha gustado siempre la idea del tiempo. Creo que el tiempo es un recurso que malgastamos muchas veces. No sé si les ha pasado a ustedes, pero de repente yo tenía 18 años y volteé y dije, acá, ya tengo 40, ¿no? Ya me empieza a doler la espalda, ya como que de repente ya las desveladas no es lo mismo. Ya tenemos cosas que hacer. Antes era llegar a lo mejor ver televisión, estudiar. Y cuando empiezas a la parte madura, pues obviamente empiezan las ideas que empiezan a agotarse. Tiempos es un libro de misterio, de suspenso, en donde tratamos de relatar precisamente historias, muchas veces de ciencia ficción, muchas veces de terror, pero siempre con la clara idea de que al leer cualquier relato te quedes pensando, creo que yo soy ese personaje. Creo que yo estoy perdiendo el tiempo de esta manera. Creo que yo nunca le he dicho a un ser querido, llámese como se llame, que lo quiero, que lo aprecio,
Y es una burla completamente a la sociedad, a veces me sale lo sarcástico, y es una burla que le hago yo a la sociedad en cuanto, por ejemplo, estos aparatitos llamados Alexa, que le dices, Alexa, ponte, bueno, ellos ya dirán, ponte BTS, como dices, yo pondría, ponte Soda Stereo, o ponte, no sé, a lo mejor, ¿qué te gusta? Madonna, vamos a decir, en sus tiempos buenos, pero realmente, ¿qué pasaría si Alexa está poseída por un demonio, no? ¿Y qué pasaría si Alexa nos habla en las noches y realmente toma nuestros sueños y nos lleva a esos lugares que más tememos y que más odiamos? Ese es uno de los cuentos que viene aquí. ¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Tenemos muchas teorías, buenas, malas, lógicas, pero hay un cuento, fíjate, que se llama El Panteón, que es de los que más me agradan, en donde mueren, están platicando en un panteón y empiezan a decir, híjole, creo que yo nunca fui feliz en la vida. Creo que yo quise hacer tal o cual cosa, pero nunca me atreví. Creo que ya estamos aquí, mira, aquí están nuestras tumbas, ya valió, ya estamos muertos, pero no sabemos por qué estamos atorados aquí. Sin embargo, empieza a haber una plática en donde los muertos se empiezan a enamorar y trato de manejar esta idea de, bueno, quizás hay aún en la vida que hay más allá, si es que existiera, que espero que sí, que creo que sí, de alguna forma pudiéramos seguir adelante y poder, como los sueños que no cumplimos aquí, pues de alguna forma cumplirlos allá, ¿no? Entonces, Tiempos precisamente se llama así. Fíjate que todo empieza porque iba rumbo al trabajo, me tocó ver un accidente de un chico que fallece en una motocicleta, lo vi así muy claro, la verdad es que sí me impactó, yo venía manejando y obviamente pasó casi enfrente de mí, otro auto lo arrolló. Y me quedé pensando en que esa persona tenía sueños, tenía metas, tenía familia, quizás tenía esposa, quizás tenía hijos, pero todo se acabó en ese momento, ¿no? Por una imprudencia, no lo sé, por una desesperación, quizás, pero finalmente la vida, Dios, universo, como quieran llamarlo, ese momento dijo hasta aquí. Pero la pregunta sería, bueno, que no podemos quizás solamente por medio de la famosa, hermosa y digna literatura preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Tenías sueños? ¿Los cumpliste? ¿Estabas listo para irte? ¿Estabas conforme contigo para poder saltar a no sé dónde? Entonces, platico prácticamente, Tiempo se empieza así, esta historia. Hay una parte, siempre me ha gustado mucho como la mexicanidad, rescatar nuestros muertos, les llamo yo. Mucha gente habla, por ejemplo, de zombies, llegó una oleada muy fuerte de zombies. Les digo a mis alumnos, pues es que aquí está la Llorona, y sí, sí, yo lo he escuchado, ¿no? ¿O qué onda con el chupacabras, no? O mi abuelo me hablaba, por ejemplo, del charro negro. Entonces, todas esas historias, o los personajes, más bien dicho, los trato de introducir en Tiempos, rescatando también mucho esas raíces como tal. Entonces, Tiempos es un libro suspenso, ficción, un poco de nostalgia, pero sobre todo la idea y la pregunta de Tiempos es ¿cómo desgastas tú el tiempo? Y créeme, tu libro a mí me conmovió de sobremanera por una razón. Primera razón, ustedes no están otra vez para saberlo, pero yo sí para contarles que mi padre durante más de 55 años se dedicó a la relojería. Entonces, para mí el tiempo, que muchas veces yo me acuerdo de un amigo mío llamado Julio, que a veces cuando yo le decía es que para mí el tiempo es muy importante, y él me decía la frase típica de el tiempo es relativo, el tiempo no importa, y es como de cómo te explico que para mí la medición del tiempo es algo muy importante porque le debo toda mi vida. Gracias a la medición del tiempo existen los relojes, gracias a los relojes existe la relojería, en el caso de la reparación de relojes. O sea, mi papá se dedicó durante más de 55 años de su vida, ya se acaba de retirar hace un par de años, justamente se dedicó a reparar los artilugios que sirven para medir el tiempo. Y entonces a mí la importancia del tiempo es vital. Por ejemplo, si ustedes quieren molestar a quien les habla, lleguen tarde a una cita. Eso es algo que a mí me molesta demasiado. Si quedamos a una hora y vas a llegar tarde, mínimo ten el gesto de mandarme un mensaje. Oye, voy atrasado, y créeme, te lo voy a agradecer infinitamente, en lugar de que llegues tarde y comiences a decir, es que hubo tráfico, es que hubo un problema. Claro, si hubo una situación que no te permitió contactarte. Alguna vez yo recuerdo ahora a una exnovia que llegó tarde a nuestra reunión, y yo pues, sabía cómo era. Entonces, como la jetota, yo así de 25 minutos tarde, y no me avisaste que ibas a llegar tarde, y después su argumento me dejó helado. Me acaban de asaltar y me quitaron el celular. Y entonces la jetota se transformó en, ¿estás bien, amor? ¿Estás bien? No, hay cosas más importantes. Pero, exactamente, te puedo ayudar en algo, pero es justamente esa importancia del tiempo. Y en algo tan superficial
¿Qué es esto? Justamente, ¿no? Yo por eso, en homenaje a mi padre, sigo usando relojes. Yo no soy de los de, ¿qué hora es? Permíteme, 1:18. No, yo soy de, permíteme ver el reloj, porque es justamente un homenaje al trabajo de más de 55 años de mi padre, que me llevó la comida a la mesa en mi etapa de depender de él, justamente, ¿no? Entonces, para mí, por eso, cuando leía los relatos de tiempos, cada segundo es un verdugo, a mí ese aspecto de, como tú bien mencionas, de la importancia del tiempo me conmovió. Por ejemplo, el pasado martes, el primer día de esta feria, yo hablaba con Miguel Alejandro Rivera, que en su novela La Rapsodia del Abismo tiene un personaje, porque son 3 historias de manera paralela. Uno de sus personajes, llamado Ernesto, es un muerto, precisamente es un difunto. Cuenta la anécdota de cómo un difunto encuentra la razón de su vida estando ya muerto, y es justamente parecido a uno del primer relato, justamente uno de los relatos de tiempos. ¿Qué es eso? Después de la muerte, imagínense que si hubiera un más allá, en este mundo escatológico, entendiendo escatológico no de hablar de orines y mierdas, sino escatológico del más allá. Esos son la verdadera escatología. Los verdaderos textos escatológicos son de los que hablan del más allá, del cielo, el infierno, el purgatorio, etcétera. Justamente que hubiera esa vida después de la muerte, y que de pronto descubrieras el sentido de tu vida, la razón de tu vida en ese escenario. Es algo desgarrador, y más tal vez porque nosotros ya estamos más de la mitad del tiempo, según la expectativa de vida. Ustedes todavía están en su etapa de formación, están todavía lejos de eso que nosotros ya estamos viviendo de manera consciente o inconsciente a veces, y por eso es la recomendación de que también se acerquen a esta obra, ¿no? Porque a pesar de que ustedes ahorita piensan que tienen el tiempo, toda la eternidad, de repente ocurren situaciones que nos hacen recordar que nuestro tiempo está contado, ¿no? Que es como si fuera un reloj de arena que poco a poco va perdiendo esta situación, cada grano de arena que va cayendo, y nos hace conscientes de nuestra mortalidad, no de nuestra mortalidad corpórea. Obviamente podemos lograr la inmortalidad pues con esto, ¿no? Claro. Ricardo lo ha logrado con estas obras, ¿no? Tal vez yo, o también desde nuestra función como docentes, haber dejado marca en algunos de nuestros estudiantes, y que nuestro nombre logre trascender más allá de nuestra existencia. ¿Y qué te parece si, para casi ya terminar esta charla, Ricardo, nos haces el honor de leer un fragmento o un relato completo de Tiempos? Cada segundo es un verdugo. Por favor, Ricardo. Fíjate que siempre he pensado que el autor, el escritor, estamos locos. Sí, eso es todo. Bendito Dios. Y al último de la lectura, o más bien de la escritura de Tiempos, estaba muy metido yo en la onda de la poesía, y quería hacer un poema a tiempos, precisamente. Y bueno, esta es la parte el último poema, vamos a decirlo. Ambos son historias, pero bueno, al último metí una poesía. Y bueno, espero que te puedas identificar cuando pudieras como decirle algo al tiempo. ¿Qué le dirías al tiempo? ¿Qué le dirías a esos momentos que ya se fueron y que quizás nunca regresen? Y bueno, espero y te guste. Así termina mi libro Tiempos. Que nadie se atreva a decirme que no existes, que fuiste un sueño, que lo vivido se consumió en el tiempo y sus demonios. No se cansen en mencionar tu nombre, en querer borrarlo, en querer destruirlo, con un solo mover de tus realidades. Nadie te culpe de mi desgracia, yo me lo busqué. Al querer amarte con la frivolidad del silencio, con mi idea ilusa de que el tiempo jamás nos apartaría. Te has convertido en segundos llenos de nostalgia, en minutos formando nubes de colores que jamás volverán, en horas muriendo en el calor de tu pecho, en días buscándote debajo de mi imaginación. Fuiste real. Aquí están las pruebas, tus besos perdidos en el olvido. El reloj se vuelve mi cárcel, donde tus manos son paredes que forman el hubiera, aunque mis sueños podría lograrlo. Pero una vez más el segundero me quita la esencia y despierto una vez más sin ti, sin mí. No se atrevan a decirme que fuiste tú mi mal, porque fue el verdugo de la noche buscando el amanecer y no la alegría del nuevo amor. Tengo tus palabras pegadas a tu cuerpo. Tengo tu sensación en mi mente, ya no en mi buró de noche. Te busco y solo está tu aroma, tu taza, tu pijama, pero no está tu reloj, que marcaba una nueva puesta de sol. Te llevaste mi tiempo, mi forma de ver los minutos ingratos, cuando te tocaba y éramos parte de la creación divina del siempre. Que nadie diga que fuiste mi anochecer, mi ruptura de la realidad, porque eras mi tiempo. Tengo las pruebas, aún guardo tu espacio en mi cama, aunque en ocasiones te vuelves melancolía y desesperación.
pero reclamo tus manos al Todopoderoso. Él me habla por las noches y solo me dice, calma, mañana será otro día. En verdad, Ricardo, infinitas gracias por compartirnos tus textos, tus experiencias, y espero que sea la primera de muchas colaboraciones en todas las plataformas. Esperemos que sigamos teniendo la oportunidad de crear este tipo de espacios, ya sea llamado Feria del Libro o convivencia con estudiantes y comunidad escolar, lo que sea, porque créanme, es muy valioso y muy encomiable estos espacios, estas convivencias. Tal vez ahorita no lo valoran, tal vez ahorita la prioridad era convivir con los amigos, con la pareja o etc. Pero cuando tengan nuestra edad, justamente ya sean ustedes ahora los chavorrucos, mientras nosotros seremos los ancianorrucos, o no sé cómo les llamaríamos, o los adultos, o los ancianoadultos, o no sé cómo iremos evolucionando el concepto. Tal vez van a recordar esta fecha, van a recordar este evento, van a recordar lo que vivieron en esta etapa, en este escenario llamado Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Y antes de despedirnos, ¿algo más que quieras agregar, Ricardo? Solamente invitarlos, estoy todos los jueves 9 de la noche en mis plataformas, estoy por Spotify, estoy por YouTube, estoy por Facebook Live, tenemos prácticamente una hora hablando de literatura con muchos invitados. Hemos tenido aquí el gusto a mi buen amigo, aquí a mi izquierda, Leonel, que nos estuvo compartiendo Cháchara Amor. Hemos tenido a grandes personalidades, tanto escritores independientes como gente que ya está consolidada. Entonces, todos los jueves 9 de la noche por Facebook Live, estoy como Ricardo Rodríguez Navarrete ahí en Facebook, entonces son bienvenidos, igualmente por Spotify y igualmente a YouTube. Bueno, agradecerte, Leonel, por esta invitación. Gracias a la gente que nos está escuchando, gracias por esta oportunidad de darle voz a este mi trabajo. No, al contrario, Ricardo, infinitas gracias a ti, y créanme, vale mucho la pena. Terminando esta charla, acérquense a nuestro invitado, platiquen con él, aproxímense, si pueden, consigan alguno de sus textos. También lo pueden encontrar en otras plataformas, tal vez no en este momento. Está en Mercado Libre, pueden también en Amazon, por ejemplo, en estas plataformas tan importantes de distribución, o bien contáctenlo vía redes sociales para que se pongan de acuerdo y se puedan volver a encontrar. Entonces, ¿algo más que agregar, Ricardo? No, traigo unas tarjetitas, igual yo sé que no estábamos preparados, pero traigo unas tarjetas, me gustaría mucho que se llevaran una. Ahí viene toda la información. La editorial Enequén surge precisamente para darle voz a mis letras. A veces pensamos que es imposible llegar a publicar, a poder llegar a hacer un libro. No ha sido fácil, pero bueno, estamos trabajando para llevar literatura, muy buena literatura, y yo sé que aquí toda la gente que está es lo que tenemos en encomienda. Y bueno, aquí traigo unas tarjetitas, llévensela con todo gusto, tomémonos la foto, vean los libros, pueden observarlos. La editorial como tal me da permiso cuando viajamos con estudiantes, dejarlos a un precio muy módico, son 100 pesos por cada libro. Regularmente afuera están en 2.50 o hasta más. Y bueno, bienvenidos, gracias por la pregunta. Al contrario, pues despidamos en este momento a Ricardo Rodríguez Navarrete. Un fuerte aplauso a nuestro invitado. Y también muchísimas gracias a las personas que se quedaron. Yo sé que nos extendimos un poco del tiempo. Hablando del tiempo, nos extendimos un poquito de lo agendado, pero infinitas gracias a las personas que nos dedicaron un poquito de su tiempo para esta charla, que espero que haya valido la pena. Y infinitas gracias, y como siempre les digo, estén al pendiente de las últimas actividades de esta segunda feria del libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Y ahora un aplauso para ustedes. Infinitas gracias por todo. Los grises.